¿Cómo se llama? Ah, Celia Cruz. 10 de la mañana con 39 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este en este feriado especial de celebración de la Jura de la Constitución. Vamos a recibir a nuestros primeros invitados. Se trata del magíster maestro Javier Aliaume, docente y consultor en temas de primera infancia, infancia y adolescencia, y a Beatriz Lieberman, psicóloga y magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, docente libre de la UDELAR y ex docente de la carrera de Educación Sexual. Bienvenidos ambos a la mañana del 11. Buen día. Buen día. Bueno, queríamos que nos contaran sobre... Buenos días. Buenos días. Queríamos que nos contaran sobre este curso virtual que van a realizar que se titula Miradas multidisciplinarias al campo de la infancia, aportes desde investigaciones recientes sobre representaciones de infancia. Un tema muy amplio, sin lugar a dudas, pero bueno, queremos que nos cuenten de qué se trata. Bueno, buen día. Primero que nada, agradecerles la posibilidad de tener este espacio. Nosotros integramos, junto con Javier, Darío Rancel, Liber Benítez y Sandra Leopold, integramos un grupo de egresados de la carrera este, de la maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y a partir de la referencia de la profesora Sandra Leopold, nos constituimos en un grupo de trabajo e investigación. Si esta es la segunda instancia, ya el año pasado desarrollamos cursos de similares características en forma presencial, no virtual, en donde, bueno, la idea es, a través de espacios que habilita la UDELAR, ya sea de posgrados o de cursos de especialización, poder tramitar, trabajar, inter, interrogarnos con otros colegas que participan de estos espacios acerca de cómo venimos pensando a la infancia. Como tú decías, bueno, es un tema sumamente relevante, en tanto, bueno, nosotros lo que trabajamos es la forma que nos estamos dando los adultos para pensar este, a esta etapa de la vida, ¿no? Cada uno de nosotros hemos investigado desde distintos ámbitos lo que tiene que ver a cómo es pensada por los adultos la infancia, por las instituciones. Hemos trabajado cuestiones que hacen a los ámbitos de la primera infancia, el baby fútbol, la literatura infantil, así como en la escuela. Eh, Hemos investigado acerca de, bueno, qué lugar, cómo es pensado, cómo es representada la niñez. Eh, en tiempos en que, bueno, la niñez ocupa o está pasando o vive una situación como es definida por la Organización Nacional de las Naciones Unidas la semana pasada, donde un 44% de la población es menor de 18 años, población pobre. La infancia, la pobreza en la infancia es 33 veces más alta que en adultos mayores. Entonces, nosotros entendemos que, bueno, que esta es una temática que nos, que nos convoca, y de esa manera es que este espacio de formación ha convocado a tantos actores, ¿sí? Nosotros, a través de este espacio de formación, buscamos darle una mirada multidisciplinaria a la temática, poder pensar desde investigaciones recientes cómo es pensada por el mundo de los adultos la niñez. Bueno, un Bueno, poco contextualicé por ahí esta cuestión.
Bueno, de todo lo que usted dice se me ocurren un montón de preguntas, pero me gustaría que de repente nos explicara cómo se piensa la infancia, porque creo que ese puede ser el punto de partida. ¿Qué mirada hay sobre una infancia que evidentemente, como todas las etapas de la vida, han ido cambiando, evolucionando, que están impactadas por una serie de factores externos? Digo, ¿qué mirada tienen de la infancia hoy y hacia adelante? A ver, nosotros en el marco de o hablando en el marco de esta propuesta académica, ¿no? Después cada uno de nosotros podrá tener sus propias miradas y sus propias construcciones. Nosotros en el marco de la maestría de Derecho de Infancia y Políticas Públicas, que es una maestría que reúne a 4 facultades de la Universidad de la República, eh, los 4 personas que nos sumamos a este equipo de trabajo en conjunto con la referencia de Sandra Leopold, desarrollamos cada uno desarrolló una investigación sobre un ámbito o un espacio particular, o en algunos casos arena de políticas públicas particulares, y lo que nos interesa y lo que nos reúne a trabajar tiene que ver con esto de, tal como tú decías recién, la infancia o la idea, la representación, las ideas, la concepción de infancia y adolescencia es una construcción social y como toda ha ido, está y seguirá transformándose, mutando en una realidad que a su vez nos muestra que no existe una mirada única, sino que hay distintas miradas, distintas formas de pensar en la infancia, atravesadas por un conjunto de variables bastante amplia que tiene que ver con cuestiones sociales, socioculturales, económicas, culturales. También, y algo interesante que nosotros encontramos al poner en diálogo estas investigaciones, que justamente es esta idea, ¿no?, de las miradas multidisciplinarias y el encuentro de, de- de varias investigaciones llevadas adelante, es que a su vez en distintos ámbitos o en distintas instancias sociales, estas miradas o estas representaciones de infancia tienen puntos de confluencia y tienen puntos de divergencia. Y a su vez también, como decía hace un rato Beatriz, cada uno de nosotros focalizó en tramos etarios que distintos. Entonces eso también nos permite, bueno, no es lo mismo cómo se piensa la infancia cuando se está mirando a la infancia en los primeros años de vida, que cuando se piensa la infancia quizás en la segunda infancia o más hacia la adolescencia. Realmente aparecen elementos como bastante diferenciados en términos de cuestiones tan básicas como en esto de reconocerlo como un humano, reconocerlo como un semejante. No estamos hablando ya a unos cuantos años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional y la adopción por parte de Uruguay. Y bueno, eso conlleva el reconocimiento del ser humano como un sujeto de derechos desde el nacimiento y, entre otras cosas, el derecho a la participación, a la palabra, a la opinión, al ser tenido en cuenta. Y bueno, en nuestras investigaciones hemos encontrado que, por ejemplo, el aspecto de la participación, de la palabra, no siempre es algo que es concebido por las personas adultas, por quienes en definitiva pautamos las normas, definimos las instituciones, diseñamos los programas, en definitiva, quienes estamos a cargo de las instituciones sociales, de las instituciones estatales y privadas, y en definitiva quienes otorgamos el lugar a los nuevos, ¿no? A los nuevos en el mundo. eh, Estas miradas o estas derechos no siempre son concebidos y por lo tanto no son reconocidos y no se les permite ejercer. También cuando miramos en los distintos ámbitos, como decía Beatriz, eh, si miramos, por ejemplo, el ámbito del baby fútbol, el baby fútbol es como un fenómeno social nacional muy, muy, muy relevante, ¿no? Por el lugar que ocupa en la sociedad. Entonces, bueno, ahí aparece también estas miradas del niño por lo que puede traer en un futuro, por lo que puede, esta idea de, bueno, el niño no es por lo que soy, sino más bien como un valor en el futuro. Si miramos en las representaciones a través de las producciones escritas a lo largo de la historia, que es otra de los trabajos en una revista de circulación bastante amplia que tuvo el Uruguay, aparece ahí como algunas cuestiones que
que permanecen quizás desde hace 3, 4, 5 décadas y que, bueno, uno esperaría que hubieran sido un poco más elaboradas a esta altura y todavía hay algunas trazas en relación a esto de la subsumisión hacia el adulto, de la obediencia, con una mirada más empobrecida de la infancia que todavía seguimos encontrando hoy día. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos interesa, y es la apuesta de esta propuesta, de este ciclo de divulgación, es poner en diálogo como para, bueno, seguir pensando como sociedad uruguaya y en definitiva como parte del mundo también, bueno, cuál es el lugar que va cobrando y le vamos otorgando y le vamos permitiendo ocupar a niños, niñas y adolescentes, insistiendo desde el mundo adulto, que en definitiva somos los adultos somos los que permitimos y otorgamos, en definitiva, en el diseño de políticas, de programas, de instituciones y en el desarrollo de las mismas. Es interesante, yo creo, y a nosotros por lo menos nos ha venido resultando muy desafiante y muy enriquecedor, esta cuestión de las perspectivas de distintas disciplinas, porque de hecho en el grupo tenemos una conformación disciplinar bastante heterogénea, desde el campo de las ciencias sociales, desde el campo de la psicología, desde el trabajo social, desde la educación física y desde la educación. Entonces confluyen ahí miradas como bastante, que se enriquecen mutuamente, ¿no? Y que nos permite pensar el Uruguay desde un abanico de arenas de política y de campos sociales. No sé, Beatriz, me parecía que querías decir algo. Sí, quería como en esto de las miradas multidisciplinarias y multireferenciales, ¿no? Desde bien, bien distintos marcos teóricos, si bien tenemos algunas confluencias, poder, poder pensar las prácticas adultas y las experiencias de la infancia y de la niñez, ¿no? Y allí marcamos en el transcurso de estos espacios de formación y de diálogo, como algunos nudos, ¿no? Para pensar. Uno tiene que ver, eh, lo marcaba en mi primera intervención, en relación al, al lugar socioeconómico, no solo como decía Javier, esta mirada desde lo cultural, ¿no? Ha ocupado distintos lugares en nuestras representaciones como adultos, como sociedades, y que esto se refleja en nuestras prácticas, ¿no? En las prácticas institucionales, en la escuela, en los centros de primera infancia, en el baby fútbol, en la literatura, sino también poder pensar las tensiones desde una mirada de género, ¿no? Porque no solo la infancia carga con su cuestión intergeneracional como campo, sino también las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Las desigualdades de género, las desigualdades económicas, desigualdades culturales. Son los nudos que trabajamos en el transcurso de estos espacios, ¿no? Las miradas desde nuestro lugar de adulto, pudiendo pensar estas experiencias de niñeces, y hablamos de la niñez en plural, porque no, en esto que tú nos preguntabas, bueno, en el transcurso de la historia de, de las sociedades, este, podemos rastrear distintos lugares y de distintas representaciones y distintas experiencias por las que han transitado los niños y las niñas. Y en este sentido, bueno, poder pensar en este transitar cuáles son hoy las experiencias, ¿no? Y cómo, y a través de qué están marcadas, ¿no? No es lo mismo las niñeces en Maldonado que las niñeces en Montevideo, no es lo mismo las niñeces de Montevideo al sur de Montevideo que al norte. Lo mismo pasa en Maldonado, ¿no? No es lo mismo las niñeces
del centro de Maldonado que las niñeces de la periferia. Entonces, bueno, para nosotros estas cuestiones son claves, ¿no? Hablar de la niñez en plural, poder pensarla desde estas tensiones generacionales, de género, sociales, ¿sí? Por ahí un poquito lo que quería como aportar a lo que venía planteando Javier. Ahora, Y perdón si se me permite, pero sí, adelante. muy cortito. Eh, desde desde una certeza que hay comprobación empírica, nacional e internacional, de que las formas como los adultos pensamos a las infancias y a las adolescencias definen fuertemente, quizás no la determinan, pero sí influyen fuertemente en el diseño de políticas y programas, en las instituciones que creamos para ellos y ellas. Entonces, bueno, en parte algunas de estas investigaciones que nosotros realizamos y bueno, y el marco académico de producción de conocimiento a nivel nacional e internacional, insisto, nos permite, y eso yo creo que es como una cuestión bien relevante, o sea, no es inocuo como los adultos pensamos a la infancia, no da lo mismo, no es lo mismo que nosotros pensemos a la infancia en singular a que la pensemos en plural. No es lo mismo que pensemos que no es lo mismo ser niño que ser niña. No es lo mismo, no da lo mismo que pensemos que cuando estamos trabajando con un conjunto o diseñando un jardín, una escuela, un centro de primera infancia, un servicio de salud, no sé, para la infancia, no es inocuo, no da lo mismo, ¿no? Cómo nosotros pensamos a la infancia, digamos, tiene un impacto en cómo lo pensamos, en cómo montamos, no sé, una sala de espera en un servicio de salud, por poner algo. Entonces, bueno, eso, yo creo que eso es como, si se quiere, el correlato en términos de diseños institucionales, en términos de política pública. Perdón, quería agregar eso. Me quedé pensando, ¿no? Que evidentemente la mirada que los adultos tienen sobre la infancia es fundamental porque es a partir de el punto en el que se van a empezar a construir políticas públicas o el abordaje. Y también algo que decía Lieberman, el tema de las desigualdades, que eso de alguna manera también atraviesa todas las etapas etarias de la vida, pero cuando hablamos de la infancia, primera infancia, con inequidades, con dificultades para acceder a lo mismo, con dificultades para el abordaje de todos los niños y las niñas por igual, como que también empiezan en un terreno irregular, digo, hay alguna forma de ir equilibrando y compensando, porque hablamos de la primera infancia, que mañana van a ser adolescentes hombres y mujeres, y mañana hombres y mujeres, es decir, que si desde la base no podemos equiparar un poco de que las desigualdades no sean tan marcadas, es un problema que después se arrastra y que debe ser de más difícil solución, me imagino. Sí, sin duda. El tema tiene mucho que ver con la justicia social, ¿no? Que más de 60.000 niños de los 800 niños uruguayos nazcan, crezcan, se desarrollen en condiciones de pobreza, tiene mucho que ver con la desigual distribución de la riqueza en nuestro país. Entonces, sin duda que es alarmante el lugar que nuestras niñeces ocupan en nuestro país, ¿no? Y como tú decías, como bien decías, ¿no? Esto está fuertemente relacionado a las políticas públicas, ¿no? La desigualdad trasciende políticas de infancia, tiene que ver con políticas de cuidado, de protección social, del lugar que se le da también a las mujeres, porque en la mayoría de estos hogares en los que crecen los niños en pobreza tienen como jefas de familia mujeres, muchas veces desempleadas. Esta situación de desempleo está fuertemente relacionado al lugar del cuidado, un lugar que no es remunerado. Nosotros, en ese sentido, tenemos que volver a fortalecer el programa del sistema de cuidados
que desarrolla el MIDES, son cuestiones que trascienden a las políticas de infancia y tienen que ver fuertemente con políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, es una, digámosle que estamos en una situación de emergencia vinculada a la infancia. No sé, mi compañero que No, también a ver, lo veo con ganas de Para ir aportar. sí, redondeando ya. sí, es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema no solo complicado, sino complejo, porque obviamente la pobreza está atravesada por un conjunto bien amplio de variables y dimensiones, y el cómo explicar y comprender esta cuestión que está tan marcada en Uruguay de la infantilización de la pobreza o la pobretización de la infancia, como también se decía en algún momento, que es un fenómeno que no es nuevo en Uruguay, que ha pasado por ciclos donde se ha abatido más o menos significativamente y periodos en los cuales vuelve a aumentar. Eh, Hace unos pocos días, un representante de la ONU en Uruguay volvía con una idea que tiene que ver con que Uruguay como país tiene condiciones económicas y también tiene condiciones estructurales por el desarrollo del Estado, en definitiva, del aparato estatal, para de una buena vez y por todas abatir y erradicar la pobreza infantil, pero eso tiene que ver con la toma de decisiones, con la asignación de presupuesto y con la focalización del gasto. Es clave, Eh, fundamental. Eh, eh, Lamentablemente, ustedes saben por que ahí, sí. se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente tenemos que redondear la entrevista. Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos por el aporte que han realizado. Ahora vamos a dar los datos más adelante de, bueno, esta iniciativa que parte de la Casa de la Universidad de Río Negro para este curso virtual que va a comenzar mañana y va a ser hasta el 23 de agosto. Nosotros vamos a dar los detalles, ahí tenemos un afiche para que se puedan inscribir, para que puedan obtener información. Les agradezco Capaz, muchísimo cap- tanto a usted, capaz que Lieberman, para, como a usted, Aliaume. Sí, capaz que para cerrar, y yo sé que el tiempo es como importante para la televisión, para nosotros en el marco de discusión de presupuesto para la universidad, reivindicamos estos espacios que la universidad con tanto esfuerzo brinda para sus egresados, incluso para el público en general, y bueno, nos parece importante que se difunda que la Universidad de la República, que viene discutiendo su presupuesto ayer hasta altas horas de la noche en el Parlamento, bueno, esté en condiciones de desarrollar estas propuestas. así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un Muchas gusto tenerlos gracias. en nuestro programa. Que pasen Adiós. muy bien. Bueno, les voy a dar los datos. La modalidad de este curso es virtual. Inicia el 19 de julio, es hasta el 23 de agosto. Los días de clase son cada miércoles de 19 a 21 horas. Son 6 clases sincrónicas. Los docentes, bueno, va a ser Liber Benítez, Sandra Leopold, Beatriz Lieberman y Javier Aliaume, que estuvieron con nosotros recién, además de Darío Rancel. Está dirigido al público en general con interés en la temática. Se pueden inscribir sin costo. Allí tienen en el afiche la dirección, dónde inscribirse, dónde obtener más información. Se va a entregar certificado de participación y bueno, ustedes pueden en esas direcciones y en esos datos que tienen en pantallas poder obtener más información y evacuar algunas dudas. Tenemos que hacer la pausa, 11:03, ya venimos.